En las Sagradas Escrituras hebreas se encuentra de modo totalmente claro que el Dios creador es todopoderoso. Génesis 17.1, Job 21.20 y 37.23 y Joel 1.15. Todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. Así lo reconoce Abraham, el hombre que Dios llamó para bendecir y prometerle la herencia de la tierra de Medio Oriente. Abraham le llama El Shaddai, que nos sugiere que nadie hay más grande que él. Y el mismo patriarca fue testigo de esto cuando en su vejez, cuando era imposible tener un hijo, cuando pensaba que el heredero de las promesas sería su mayordomo Eliezer, del cuerpo casi muerto de su mujer nació Isaac, cuyo nombre nos recuerda la risa de incredulidad que el visitante reprendió, sosteniendo que nada hay imposible para Dios cuando Él promete. Génesis 18:14. Tal parece que Dios quiso demostrar su poder a cada generación abriendo el vientre a mujeres estériles como Rebeca y Raquel, Génesis 25:2 y 29:31, como nos enseña Pablo, para que el propósito divino por la elección permaneciese en la potestad y voluntad de Dios, Romanos 9:12. La incursión evidente de Dios en los asuntos internacionales por medio de José, hijo de Jacob, sirvió no solo para salvar del hambre al naciente Israel, sino para notificar a Faraón que hay un Dios que tiene conocimiento de todas las cosas y que las revela a sus siervos. Génesis 41:39. Esta omnisciencia manifiesta llevó al faraón a llamar a José como padre para él. Génesis 45:8. Omnipotencia y omnipresencia, además de la omnisapiencia que experimentaron los patriarcas, que entendían que Dios no era un Dios regional, sino el que oye donde quiera que sus siervos clamen a él. Ahora bien, desde temprano el Dios creador quiso enseñar a sus siervos que su naturaleza era una que no cambiaba, a la vez que era inmortal. Y esto debía quedar claro para que los distintos nombres para Dios en la época patriarcal no distorsionaran su unicidad. Por eso es que repite a Isaac y a Jacob: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Génesis 26:24. Los descendientes entendían que el mismo Dios les acompañaba de generación en generación. Yo soy el Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, Génesis 35:1. Y sostenía su palabra de promesa también, la tierra que prometía a tu padre, Génesis 26:4. Entonces, Dios era inmortal y no cambiaba. En la tierra de la esclavitud de los hijos de Jacob, Moisés les trae las nuevas de liberación, porque desde la zarza había oído y sostenía: yo soy, me envió a vosotros. Y esto era un resumen de: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, de Éxodo 3:6. El hecho mismo de la exigencia del pueblo de Israel para la aceptación de Josué como sucesor de Moisés fue que esté Dios contigo como estuvo con Moisés, Josué 1:17, porque ellos entendían la fidelidad permanente del Dios que trasciende al tiempo y que determinaría la estabilidad emocional y la ecuanimidad en el líder. Las palabras reveladas por medio de Moisés enseñan que Dios sabía de la pervertida condición moral de los cananeos que moraban en la tierra prometida de Abraham. Luego, el Dios cuya palabra no cambia estaba a punto de introducirlos para una estadía de siglos, aunque conflictiva, en espera del día de la posesión a perpetuidad y con las fronteras del pacto abrahámico. No obstante, por la desobediencia irían al exilio, sobre todo por el incumplimiento de los términos del pacto del Sinaí, de no tener dioses ajenos. Los avances y retrocesos en el tiempo de los jueces y los reyes desembocaron en la destrucción del templo y la ciudad que evidenció el desagrado divino. No obstante, la insistencia mediante los profetas que Dios esperaba de Israel que fuera testigo que solo hay un Dios, diciendo: no hay Dios fuera de mí, solo yo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios. Fue solo en el cautiverio que Israel se comprometió a vivir confesando el Shema: oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Deuteronomio 6:4. Durante toda la historia de Israel, incluyendo el tiempo de los patriarcas, Dios enseñó sobre sí mismo a los israelitas que se podían gloriar de conocerme y entenderme que yo soy Dios, que yo, Chut-Kei Bab-Kei, no cambio, que no es hombre para que mienta también. Eso les valió para entender la inmutabilidad de Dios, que no cambiaría de nombre, ni sería representado por imagen alguna. ¿A qué me haréis semejante? ¿Qué imagen me compondréis? Isaías 42:18. Aún la condena divina contra los reyes que se proclamaran ser dioses por naturaleza, a ellos Dios les dice: pero tú eres hombre, no Dios. Ezequiel 28:2. Jamás se manejó el concepto que Dios
se pudiera convertir en hombre y mucho menos en animal. Al ser Dios inmutable, no se puede reducir o extender o formar de su propio ser a un semidios. Definitivamente Dios no se convierte en otro ser porque esto es imposible a su naturaleza, así como es imposible que Él mienta o sea tentado. Esto no debe ser confundido con que Dios use las fuerzas de la naturaleza que Él creó para hablar en el trueno o desde un torbellino. Aun si habló con los patriarcas por el ángel a su servicio exclusivo, pero en una apariencia humana, eso no significa que el varón del encinar de Manré fuese un ser que existía por sí mismo, sino solo un ángel. Dios no se hizo hombre, sino que el ángel se presentó en forma humana como habló desde una nube. Esto es importante tener en cuenta cuando pensamos en la venida del Mesías, porque aunque se decía que representaría a Dios presidiendo el juicio de las naciones, el rescate de la nación israelita y el reino de Dios, todo lo haría en sujeción y lealtad al Dios viviente. Era impensado, pues, que el Mesías fuese una extensión de Dios o un semidios, sino la simiente descendiente de Abraham, heredero de la tierra prometida, en el que serían benditas todas las naciones, y el Hijo procedente de los lomos de David, que se sentaría para siempre en su trono. Es David el que profetiza la obra especial de Dios al engendrar al Mesías, lo que lo haría hijo unigénito, el único hijo engendrado de Dios en una mujer. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La necesidad de engendrarlo era para que el cordero fuese sin mancha, para que al no tener corrupción pudiera llevar la culpa de los injustos. Por tanto, el que nacería sería un santo ser, humano, equivalente a Adán en su inocencia, por lo que es llamado el postrero Adán. Desde luego, lo que Dios hizo por obra y gracia de su Espíritu Santo fue con los aportes naturales de la simiente de la mujer, y en la casa de David. Dios, como es inmutable, no aportó nada de su propio ser, pero hizo la maravilla, ya que había prometido que la Virgen concebirá, esto es, la concepción virginal. Esa era la clase de Mesías que aceptarían y recibirían los judíos, un humano, pero fiel representante de Dios, un celoso defensor de lo revelado por el Dios de Israel, uno que se gloríe en conocerle y entenderle que solo Él es Dios, distinto a los dioses de las naciones, que diga a los judíos: aunque las naciones anden cada una en el nombre de su Dios, nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, andaremos eternamente y para siempre. Juan el Bautista dice que Yeshua habla las palabras de arriba porque Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:36. Esta expresión conlleva la idea de que Dios no fluye verdad y mentira al mismo tiempo, sino solo verdad. Más adelante, Jacobo, el apóstol, enseña que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, que según el contexto significa que Dios solo regala dones perfectos y que la tentación no procede de Él. En esto estaban errando los creyentes. Pero sobre Dios, en Él no hay mudanza, es inmutable. No hay una extensión, por ejemplo, de 2 o más personas, ni reducción a un Dios hombre. Ni siquiera un ápice que indique una leve variación en consecuencia con el Shema. Él es un solo Jehová. Así lo confirmó el Mesías, llamándolo el más grande mandamiento. Marcos 12:29.